En esta sesión vamos a abordar el tema de razones trigonométricas. Para eso recuerden que estas se dan en los triángulos rectángulos. Tengo mi triángulo rectángulo y acuérdense, está formado por cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa. Acuérdense, el cateto opuesto siempre va a estar enfrente del ángulo que conocemos o del que queremos encontrar sus razones trigonométricas. Para eso, tenemos dos tipos de razones trigonométricas, que son las directas y las recíprocas. Las recíprocas, entonces empezamos. Las directas son el seno del ángulo, el coseno del ángulo y la tangente. Y las recíprocas vienen siendo su opuesto, que es la cosecante, la cotangente, la secante, y por último la cotangente. Y ahora sí, ¿cómo se obtienen? Se obtiene a partir de los datos que conocemos aquí. Por ejemplo, el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno del ángulo ahora es cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente se obtiene en dividir cateto opuesto entre cateto adyacente. Y las recíprocas o inversas es lo contrario de las directas. Entonces en este caso va a ser, ahora es hipotenusa sobre cateto opuesto. La secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. Y la cotangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Una vez que ya conozco cómo sacar las razones trigonométricas o cuáles son, vamos a ver un ejemplo. El ejemplo 1. Tenemos nuestro triángulo rectángulo y vamos a identificar cuál es el cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa. Recuerden que la hipotenusa siempre es el lado más largo y el que está en forma inclinada. Entonces, la hipotenusa aquí en este caso son 13. Ahora, tengo aquí el ángulo, siempre enfrente del ángulo, siempre va a estar el cateto opuesto. Entonces el cateto opuesto vale 12. Y el que está formando el otro lado que está formando el ángulo de 90 grados sería el cateto adyacente, que sería 5 centímetros. Y ya con estos datos puedo obtener las 6 funciones trigonométricas. Empezamos. Va a ser el seno del ángulo va a ser igual a cateto opuesto, que son 12, sobre hipotenusa, que son 13. Y al dividir 12 entre 13 me sale 0.92. La segunda función es el coseno. El coseno del ángulo va a ser igual a, ahora es cateto adyacente, va a ser 5 entre la hipotenusa. Y al dividirlo me queda 0.34. Ya llevo seno, coseno, sigue la tangente. La tangente del ángulo va a ser igual a cateto opuesto, que son 12, sobre cateto adyacente, que son 5. Y 12 entre 5 me da 2.4. Estas son las directas. Ahora vamos con las recíprocas o inversas. Igual son 3. De la recíproca del seno es la cosecante del ángulo. Y acuérdense, nada más son inversas.
Ahora es 13, que va a ser la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Y al dividirlo me queda 1.08. Cosecante. Luego sigue la secante. La secante del ángulo es lo opuesto al coseno, que sería hipotenusa 13 sobre el cateto adyacente, que es 5. Y 13 entre 5 me da 2.6. Y por último, la cotangente. La cotangente del ángulo. ¿Se acuerdan? Estos serían al revés, todos inverso. Sería 5, que es cateto adyacente entre cateto opuesto. 5 entre 12 me queda 0.41. Y ya sacamos las 6 funciones trigonométricas de este primer ejemplo. Vamos al ejemplo 2. Igual. Vamos a identificar primero al cateto opuesto, cateto adyacente y la hipotenusa. La hipotenusa sabemos que es el lado más largo, al inclinarlo sabemos que son 10 centímetros. Ahora el cateto opuesto. El cateto opuesto es el que esté enfrente del ángulo que vamos a encontrar. En este caso es 6. El cateto opuesto son 6. Y el cateto adyacente, el otro lado, que forma el ángulo de 90 grados. Nuevamente empezamos. El seno del ángulo va a ser igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y me quedan 6 entre 10, me queda 0.6. El coseno. Coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa, que son 10, y me queda 0.8. La tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y 6 entre 8 me queda 0.75. Y ahora que vamos a sacar sus inversas, son las directas. Aquí falta colocar la R de recíprocas o inversas. Ahora sacamos las recíprocas. Del seno es la cosecante del ángulo, que sería igual a hipotenusa sobre cateto opuesto, que son 6, y al dividirlo me queda 1.6. Ahora sigue la secante del ángulo opuesto a esto, va a ser ahora hipotenusa entre cateto adyacente, y 10 entre 8 me queda 1.25. Y por último, la cotangente del ángulo, el inverso de esto, que ahora va a ser cateto adyacente, que va a ser ahora 8 entre 6, y me queda 1.3. Y aquí ese sería el tema de razones trigonométricas, aplicando, ya sea que cambiemos aquí el cateto opuesto y el cateto adyacente según el ángulo que nos están dando. Eso sería todo el tema.